Shalom, shalom, shalom a todos que están mirando. Le habla David Moshe Otero de los Caminos de Israel. Que el Eterno nos bendiga en el día de hoy, que le arroje bendición a cada uno de ustedes que están siguiéndonos a través de la plataforma de los Caminos de Israel, el YouTube Mr. Caminos de Israel. Habíamos hecho ya la lectura del capítulo 11 en el video anterior, donde ya vemos que el profeta Shmuel había ungido al rey Shaul, y él se esconde entre el bagaje porque llegó a reconocer la gran carga de lo que es ser un líder del pueblo de Israel. Es decir, que reconoció la gran responsabilidad que le estaba cayendo encima, y esto fue algo que el Eterno sabía que él podía cargar, y sin embargo vemos que la mayoría de Israel lo había aceptado. Estamos ahora en el capítulo 11 de Primera de Samuel, donde Bené Israel vence a los Amorim después de declarar guerra en contra de los enemigos de Israel, y Shaul convoca a la guerra al pueblo de Israel. Es interesante, esta mañana vi un video cómo se están preparando los israelitas, la defensa israelí, para entrar a lo que es una parte de donde están ubicados los terroristas de Hamas. Y obvio, una de las cosas que comenzaron a cantar y a declarar es la famosa Hoshiana. Ana Adonai Hoshianas, por favor, sálvanos. Ahora Adonai Hatzlichana, que seamos exitosos. Esto se lee muchas veces durante la fiesta de las tres fiestas principales en el judaísmo, y también cuando se trata de Purim también se lee esas oraciones de Halel. Y es interesante que también ahí, antes de dispersarse para la guerra, aún antes de finalizar todas las oraciones, se sonó lo que es el shofar, porque estamos en una situación abnormal de guerra. Pues leemos en el capítulo 1, verso 1, y subió Nahash el Amoní y acampó contra Yabesh Gilar, y entonces dijo toda la gente de Yabesh y a Nahash: concierta un pacto con nosotros y te serviremos. Pero dijo a ellos Nahash y Amoní: con esta condición conectaré un pacto con ustedes, arrancando a cada uno de ustedes el ojo derecho, y al fin de poner deshonra sobre todo Israel. Deshonrar a Israel, es decir, que no iba a entrar en ningún pacto con ellos. Entonces le contestaron los ancianos de Yabesh: déjanos un plazo de 7 días para que enviemos mensajeros por todos los confines de Israel. Y si no hubiere quien nos salve, entonces saldremos a ti. Y llegaremos los mensajeros de Gibat Shaul. Y cuando hubieron referido estas palabras en los oídos del pueblo, alzó todo. Quiero que ustedes noten la palabra. Y alzó todo el pueblo su voz y lloró. Primera cosa, que alzaron su voz. ¡Ay! El clamor del pueblo de Israel, y lloró hacia el cielo. Y aquí Shaul, que venía del campo tras la vaca, dijo Shaul: ¿qué tiene el pueblo? ¿Qué llora? ¿Por qué están llorando? Entonces le contaron las palabras de la gente de Yabesh, y inspiró un espíritu emanado de Dios a Shaul. Claramente lo que se necesitaba era un líder que era inspirado por Dios, era poseído por las palabras de Dios, de la voluntad de Dios. Y cuando oyó las palabras aquellas, dice, estamos hablando de Shaul, se enardeció su ira en gran manera. ¿Por qué se enardeció? Y tomando una yunta de toros, los cortó en pedazos y envió por todos los confines de Israel por mano de mensajeros, diciendo: a quien no saliera detrás de Shaul y detrás de Shmuel, así se hará con sus ganados. Es decir, vamos a hacer destrozos a los ganados si no vienen a apoyarnos en esta guerra. Y cayó el temor del Eterno sobre el pueblo. Este es Yirat Shamayim, es decir, inmediatamente los que no eran temerosos se hicieron temerosos y salieron como un solo hombre. Achdut, aquí está la idea de que cuando Israel es atacado, como lo vemos en el día de hoy, que está siendo atacado por toda la gente antisemitas, antisionistas,
anti-Torah, anti el pueblo de Israel, todos ellos se han unido y todo Israel se ha unido en contra de ellos. ¿En qué lado está usted en esta mañana? ¿De parte del pueblo de Israel o en contra del pueblo de Israel? Cayó el temor del Eterno sobre el pueblo y salieron como un solo hombre, Actus. Por eso muchas veces leemos en el libro de los profetas que Israel se llama Jacob. Habla como si fuera una persona singular. Porque cuando Israel se une en Actus, se une en unidad, no hay quien pueda resistir. Es como un solo hombre. Y se le refiere como el hombre de Jacob, el siervo del Eterno. Y los contó en Bezek, que fueron los hijos de Israel, 300,000. Es interesante que 300,000 hombres fueron los que se han reunido en el ejército de la defensa israelí a ser llamados para pelear contra lo de Hamás. Es interesante, ¿no? Y los hombres de Judá, 30,000. Y le dijeron a los emisarios que habían venido de Yabesh, y así dirán a los hombres de Yabesh Gilad: mañana a calentar el sol ustedes tendrán salvación. ¿Cómo sabía esto él? Que tendrían salvación. Estamos hablando no salvación de una vida espiritual, estamos hablando de salvación físicamente, de lo que es el ataque de los enemigos. Y vinieron los mensajeros y se lo comunicaron a la gente de Yabesh, y estos se alegraron. Entonces dijo la gente de Yabesh a los Amonim: mañana saldremos a ustedes y harán a nosotros todo lo que bien le pareciere. Y fue el otro día y dispuso Shaul al pueblo en 3 cuerpos de ejércitos. Recuerda que eran 300,000. Estamos hablando 100,000, 100,000 y 100,000. Y entregaron dentro del cuerpo a Amoní, y a la hora de la vigilia matutina atacaron a Amón hasta la hora que calienta el día. Es como aproximadamente el mediodía. Y los sobrevivientes fueron dispersados de tal manera que no quedaron de ellos 2 juntos. Entonces dijo el pueblo a Shmuel: ¿quién es el que decía Shaul ha de reinar sobre nosotros? Es decir, de forma de burla. Dernos esos hombres y lo mataremos. Se recuerda en el capítulo anterior que habían los burladores, los que decían: ¿quién es este que nos va a salvar de todo esto? ¿Quién es este hombre? Pues este hombre fue quien el Eterno escogió, que fue que lo asignó, fue que lo ungió, y fue quien el Eterno mismo puso su espíritu en él, y fue un hombre cambiado. Amigos, cuando el Espíritu de Dios entra en la vida de una persona, la persona es totalmente cambiado, es un ser diferente de lo que era antes. Y este es el cambio que ocurrió con Shaul. Y empezó y dijo Shaul: no será muerto hombre alguno, porque hoy ha realizado el Eterno salvación en Israel. Y dijo Shmuel al pueblo: venid, iremos a Gilgal para que renovemos allí el reinado. Fue todo el pueblo a Gilgal y nombraron rey a Shaul delante del Eterno en Gilgal, y ofrecieron ahí sacrificios pacíficos delante del Eterno, y se alegraron ahí Shaul y toda la gente de Israel en gran manera. Ustedes han visto las alegrías y el simjá que el pueblo de Israel se goza cuando vemos lo que es alegría, contentamiento ante el Eterno. El Eterno le gusta que nosotros estemos contentos en medio de todos los retos y todas las amenazas de muerte y todo esto, lo que hemos estado viendo en nuestra historia actual. Es como si la historia se repite de nuevo y de nuevo y de nuevo y de nuevo. Dios está con el pueblo de Israel, y esto debe de servirle a los enemigos, en particular los enemigos actual, que la realidad que el pueblo de Israel, que está en Israel, aunque sea secular, cuando tienen que convocar a su Dios, al Dios de Israel, y aunque que tengan duda, aunque que tengan posiblemente debilidad de emuná, todavía la emuná que tiene es suficiente para poder conquistar y derribar a todos los enemigos de Israel. Sabemos que en el tiempo final, los enemigos de Israel va a ser la mayoría de las naciones. Eso lo dice en los primeros 2 o 3 capítulos de los Salmos. Que el mismo Eterno se va a reír de ellos, va a dar carcajada, lo va a reunir a un lugar en Israel
para traer a aquellos que se burlaron de Israel, que mofearon a Israel, que dijeron que no querían nada que ver con Israel, a su finalidad física como también espiritual. Hay de aquellos que se le ha levantado su voz en estos días contra el pueblo de Israel, contra el pueblo escogido. Hay de aquellos que su cabeza va a rodar como lo que rodó en tiempos antiguos. Y es por eso que leemos en el capítulo 11 algo que se repite en la historia. Una vez, dos veces, tres veces. Y siempre se repite. Shaul es y fue el que es ungido, no solamente con el aceite, sino con el Espíritu de Dios. Y fue ahí que fue explicado a los ancianos de Yabesh, que le explicaron que si atacaba en forma inmediata, no quedaría demostrado que Bené Israel no quiso ayudar a sus hermanos. En cambio, se les daba plazo de tiempo y ellos no acudieron a auxiliarlos. Esto representaría una gran vergüenza para todo Israel. Y estos explican los Jajamín lo que estaba ocurriendo con Nahash. Verso 5, como algunas personas se habían despreciado y Shaul continuó su tarea sin adoptar la postura de rey. Shaul, antes de imperiosa necesidad de agilizar el reclutamiento y movilización de los combatientes, y dado que había quienes no estaban convencidos de su aptitud de Shaul como rey, pidió que también lo hicieran por Shmuel, quien todos reconocían y todos lo respetaban. El pasuk recalca que tuvieron temor a Hashem, es decir, que lo hicieron para obedecer a quien Hashem designó y no por medio de perder su ganado. Es decir, no tenían miedo de perder su ganado por lo que había dicho el rey Shaul, que todo su ganado ya habían sido perdido. No tenían miedo de eso, tenían miedo al Eterno, al profeta Shmuel. Verso 10. Y los Amonim ocultaron la respuesta de Shaul y le hicieron creer que en ese día iban a rendirse. Engaño. Muy parecido a lo que hace hoy en día Hamas con Israel, siempre con el negocio que vamos a entregar los rehenes y no hacen absolutamente nada en cuanto a esto. Esto es una mentira, esto es una forma de tratar a Israel con el fin de engañarlo, pero a Dios no se le puede engañar. Un espíritu de Dios, dice el verso 6, había caído sobre el rey Shaul, y esto emanó de Dios. Después de Shaul, era después de Samuel, siendo que Shaul no había recibido la promesa de toda la nación, y se incorporó el nombre de Samuel para llamarlos a armamento, y cualquiera que era reculante, es decir, reluctante a seguir a Shaul, eran reluctantes a seguir a Samuel. Y dice, y sus ganados. La intención aquí no es muy clara, pero sin embargo la conjección aparece ser la interpretación de la palabra buey muy liberalmente, que significa todo tipo de animales. Sus ganados incluyendo no solamente buey, incluye lo que es carnero, todo lo que es, como dice aquí, asociado con la regla de asociarse con Liv Becaró. Boker por la mañana, el próximo mañana, le informaron que habría de estos animales y que tenían que tener temor al Eterno y temor a Shaul. El temor del Señor, el temor de Shaul era algo inspirado divinamente que cayó sobre ellos, y sin embargo el temor del Señor cayó sobre el pueblo y ellos no desobedecieron al ungido, y no es así que ocurrió de perder sus bueyes, sino más bien de perder lo que es la obediencia al Eterno, y esto fue lo que le dio la victoria para Shaul y el pueblo de Israel. Y es por eso muy importante, algo que hasta el día de hoy tratan de influir al ejército de Israel, y es lo más importante, es tenerle temor al Eterno, al Dios de Israel. No somos nada y no somos nadie, no sea que tenemos el temor y lo que es la presencia de Dios con nosotros. Y esto llega a ser un mensaje muy claro hasta el día de hoy. Y se encontraron en Bezek, nuestro rabino dice que encontraron fragmentos de lo que es
vasijas de terreno o vasijas de lodo. Bezek era un nombre muy común por un lugar. En Yoma, Talmud Yoma 22b sigue que aparecen en otras ediciones una explicación que significa Bevezek, que significa las pierdecitas. Con pierdecitas, tomaron pierdecitas cada uno y lo contaron similarmente y fueron contados para ellos como corderos. Y esto es mencionado también en el capítulo 15, verso 4, que significa que tomaron corderos de cada uno de ellos y fueron contados con ellos, así como habrían de contar el medio shekel, que así menciona en Proverbios capítulo 26, verso 8, que en esas pierdecitas tiraban, lanzaban esto. Y esta es la palabra que se emplea aquí con bizka, una versión que usa el Aruch en nuestras ediciones, sin embargo, no se halla. En el Midrash y el Lamdenu, en Kititza, la parashá de Kititza, menciona que fue contado con ellos corderos. De esta forma eran gente pobres, que no eran contados con pierdecitas que llegaron a ser ricos, sino que fueron contados como corderos. Y aquí hallamos la combinación que continúa, Bezek, pierdecitas. Otra explicación que Bezek significa un lugar donde hallaron Adoní Bezek en Jueces capítulo 1, verso 5. El pueblo de Yehudá siempre era contado separadamente, de lo que se mantenía un gran estima sobre esta tribu, la tribu de lo que es real. La tribu real era la tribu de Yehudá. Durante la vigilia de la mañana, leemos en el verso 11 que había 3 vigilias en las cuales eran divididos por la noche, y hallamos que Gedeón, capítulo 7, verso 19 de Jueces, fue atacado el campamento durante la tercera vigilia, conocido la vigilia de la mañana. Y aquellos que han estudiado con nosotros el libro de Jueces, Shoftim, que también está grabado en nuestro canal de YouTube, todas las series. Estamos haciendo un recorrido de todos los libros de la Torá para que así tengan lo que es una comprensión bíblica de nuestra Biblia hebrea. Esto es muy importante antes de proceder al Talmud o las fuentes esotéricas que tanta gente le gusta tirarse adentro y luego se pierden en su vida espiritual porque no han tenido los fundamentos básicos de lo que es la Torá. Cualquiera que realizadamente dijeron, Saúl reinará sobre nosotros, dará sobre ellos y lo pondremos a muerte. Y es interesante que Rashi menciona aquí que reinará como una pregunta, como forma de burla. Es decir, que sería claro que estas personas que se burlaron de que Saúl habría de reinar sobre ellos era de forma de burla y de duda. Y Shmuel, que hace, como vamos a ver en el versículo 14, hace una renovación del reinado de Saúl, enfatizando para todo el pueblo, para que ninguno de ellos tengan duda, porque la duda es algo negativo, ¿saben ustedes? En la literatura hebrea, la duda equivale a Safek, es dudado lo que es Amalek. Las letras en hebreo equivalen a lo mismo. Esto significa que cuando una persona tiene duda de algo, tiene Amalek dentro de ellos en un sentido, tiene lo que es la fuerza negativa que puede destruir desde adentro hacia afuera. Y esto es algo que claramente vemos a través de la Escritura que no hay que tener. El pueblo tuvo completamente confianza en lo que dijo la palabra del Eterno y en su ungido, Saúl. ¿Y cómo se sabe que en sí fue Saúl el ungido? Porque el profeta lo afirmó. Y además de esto, en frente de todo el público, fue recibido, déjame hacer esto porque yo tuve un argumento con alguien muy cercano sobre este punto. Saúl tuvo que ser recibido por todo el pueblo, por todo, sin duda. Si no fuese así, no pudiera poder tener su reinado asegurado. Recuérdase que el reinado de David es algo diferente y único, en la cual su reinado, su trono, nunca sería removido, nunca será descontinuado. Pero el reino de Saúl no estaba garantizado para esto, porque estaba bajo la condición de cómo se habría de comportar. Y esto lo vimos desde el principio.
Pero el pueblo quería un rey que llegaba a la expectación del pueblo, un rey hermoso, un rey carismático, un rey alto, un rey que la gente podía ser impresionado por los demás reyes de las naciones. Es decir, aquí tienes un rey que puede decir es paralelo y mayor que todas las naciones. Dios le dio esto al pueblo de Israel porque no estaban contentos el pueblo con Dios. Y es aquí que dice claramente el verso 13, yo quiero que ustedes leen. Empero dijo Shaul, no será muerto hombre alguno hoy. No hoy, pero quizás mañana. Y hoy significa que por causa que se burlaron, yo voy a esperar el momento apropiado. Y es porque hoy ha realizado el eterno salvación en Israel. ¿Cómo yo voy a remover, a matar, a poner a muerte los que son parte del pueblo simplemente por causa que no creen en mí? Y aquí es una lección muy importante. El Mashiach nunca remueve personas que no creen en Él. Él espera para poder comprobarse que Él es quien es. Muy importante lección que nos da el primer libro de los profetas. Y Shmuel dijo, venid e iremos a Gilgal, para que renovemos ahí el reinado. Y fue todo el pueblo a Gilgal y nombraron rey a Shaul delante del Eterno en Gilgal. Es decir, no solamente que Shmuel lo nombró rey, no solamente que los discípulos de Shmuel, los profetas, lo nombró, no solamente el Urim Tumim lo nombró, fue confirmado. No solamente demostración de esa selección por el aceite ungido, siendo ungido sobre la cabeza de Shaul, confirmó que Shaul iba a ser rey, sino más importante de todo, como dice aquí, que todo el pueblo nombró Shaul, todo el pueblo nombró Shaul rey sobre Israel. Y esto queda claro. Si todo Israel no nombra rey el Mashiach, el ungido que ya fue ungido, no puede servir en la capacidad ni de Mashiach, ni tampoco de rey. Porque queda estos dos pasos que queda todavía en el aire. Y si no se cumple estos dos, no puede ser declarado sobre todo Israel el rey Mashiach. Y así ocurrió con el profeta Samuel, con Shaul. Y fue todo el pueblo a Gilgal. Y nombraron rey a Shaul delante del Eterno. Y aquí es donde vemos que hay muchos que pueden nombrarse mismo Mashiach y no lo son. Esto lo hemos visto ya en la historia. Y él se mostró digno, o él se sintió que no era digno de ese título y esa posición, consecuentemente cometió errores presentes. Los rabinos explican que la demanda de la muerte de aquellos que estaban todavía presentes estaban en un estado de rebelión, no estaban en acuerdo con lo que decidió el Eterno hacer, y fue por lo tanto un error de perdonarlos. Aquí fue el primer error que cometió Shaul. Shaul tenía que ponerlo a muerte, él no lo quiso. Tenía que haberlo puesto a muerte por haber rebelado contra lo que es la voluntad divina. Y vamos a ver que esto fue el principio de su propia arruinación como rey. Y este error de perdonarlos fue lo que le costó más adelante en esa costumbre de hacer lo mismo. Y sobre esto Shaul respondió, no habrá ningún hombre puesto a muerte en este día, porque el Señor ha hecho una gran salvación en Israel. Por lo tanto, la salvación o la redención, yo no lo aceptaré como rey. Y fue ahí, por lo tanto, que no cometieron ningún crimen, sino quizás, como explica el pasaje talmúdico, que se refiere que la primera vez que él guardó su paz y era indiferente a aquellos que se burlaban de ellos, sin que tuviese lo que es una recelo o algo contra el pueblo, contra esta gente que se burlaban de ellos.
Amigo, yo te digo la verdad, yo he trabajado mucho con el pueblo de Israel y muchas veces lo que uno se encuentra es con burladores del pueblo que burlan el título, el liderazgo y la misión que uno tiene en este mundo. Y esto es algo totalmente no correcto en una persona. Cuando usted ve a una persona poniéndose los dientes, así como enfrentándose al líder de alguna comunidad, eso no es bueno. Eso es una confrontación con lo que Dios puso por delante como líder. Créame que el liderazgo no es fácil de ser un rabino, un líder del pueblo, porque siempre está al ojo de todo el mundo. No es fácil. Además, uno trata de ser el ejemplo y muchas veces uno como ser humano falla. Pero los que lo siguen tienen que tener mucho cuidado de no irritar lo que es la mano de Dios contra ellos mismos. Yo tuve una persona que hizo algo parecido. Y créame, uno ora y no desea la muerte de nadie. Y esa persona murió, tristemente. Y es por eso que hay que tener y aprender a tener temor de quienes son los líderes de uno, tener un poquito de humildad. Algo que hoy en día falta todavía, porque hay muchos prepotentes líderes que se creen que lo saben todo, que lo conocen todo, y no saben que fue puesto aquí simplemente para servir. Bueno, Shaul tuvo Shmuel, y fue él, Shmuel, que lo renovó el reinado de Shaul, y para confirmar ante todo el pueblo que él, Shaul, era Hamelech HaMashiach, era el rey y el Mesías, el ungido de Dios por parte de Samuel. Ahora aquí mismo fue aceptado como rey y el primer honor de su primer sitio en el tabernáculo, en el santo Árcara, es de llamar al pueblo a una reunión en Gilgal para la renovación del reino de Israel. Y aquí comenzamos otro protocolo, que es en sí que todo el pueblo se alegre, gocen de su rey, que va a lidiar, que va a ser ungido, que va a ser el dirigente del pueblo, y no ir quejándose. Ante del Señor, verso 15. Y fue todo el pueblo a Gilgal, y que hicieron, y nombraron rey a Shaul delante del Eterno. El pueblo fue quien declaró, junto con el profeta, junto con el liderazgo, a Shaul como rey de Israel delante del Eterno, en la presencia del Eterno. Y ofrecieron ahí sacrificios pacíficos delante del Eterno. Es decir, hubo tremenda celebración de carneros, holocausto ofrecido al Eterno, de agradecimiento de lo que Dios había hecho. Cuando Bené Israel entró a la tierra prometida en Mishkan y el Aron Habet, permanecieron los primeros años en Gilgal y antes de instalarlo en Shilo. Por tanto, por tal motivo escogió Shmuel ese lugar para honrarlo, realizando la ceremonia de la coronación. Ahí fue Shaul coronado. Y ahí es donde comenzó todo su trabajo como el rey Shaul, el rey de Israel, y comenzó la misión y el reinado de Shmuel desde Gilgal en adelante. Y el pueblo, todos lo recibieron. ¡Qué contrariedad! Hallemos cuando uno que supuestamente más adelante en nuestra historia judía es llamado el rey Mesías, ungido del Eterno, y más tarde sus propios seguidores tuvieron que confesar la derrota de que a los suyos vinieron y los suyos no lo recibieron. Y esto, amigos, es el rechazo público de un potencial Mesías que no logró hacerlo. Y esto que queda marcado en la historia, no solamente en nuestra historia, sino en la historia de aquellos que quisieron empujar a una cierta persona como rey, como Mashiach, y entre todos como hijo de Dios. Por esta es la misma razón hasta el día de hoy. El pueblo de Israel solamente puede aceptar a aquellos que aceptan el protocolo bíblico de la coronación del rey Mashiach. Le habla el rabino Moshe Otero de los Caminos de Israel. Estudien para que no le pueden desviar
de la verdad.